History of the Cursillo in the United States of America. Historia del Cursillo en los Estados Unidos de América. Y para empezar, les presento al señor Bill Kitchen, que encabeza el comité ejecutivo aquí. Y por favor, que pase el señor Bill Kitchen, va a presentar estas personas. Bill. Anyways, I'd like to introduce to you 3 gentlemen right now who have the second longest verse that we're going to talk about, and this is the first Cursillo in San Antonio. So, let me say all 3 names, and then please give them a nice round of applause. This is Jesse Fraga, Antonio De Leon, and Deacon Mike Perez. Congratulations, gentlemen, and your inspiration to us all. For the first Cursillo in the United States from Waco, Texas, we have Mr. Luis Salinas. Father Stephen Hasso. Father Stephen. And last but certainly not least, Gregorio Concha. Please come up, Gregorio. We're going to have 2 speakers. Tendremos 2 personas que van a compartir un testimonio. El primero es el señor Luis Salinas. The first gentleman to speak to us and to share with us this afternoon is Mr. Luis Salinas. He has lived his 4th day. He has persevered. We've heard that word before, perseverancia. Recibamos con un caluroso saludo, verdaderamente fuerte, de colores, para Luis Salinas. Primeramente, quiero saludar a los reverendos obispos que están aquí, los reverendos sacerdotes, monseñores, hermanas religiosas, señor Juan Ruiz, que me invitó, y a cursillistas todos, les traigo un gran saludo de colores. Antes de empezar, tengo 2 cosas que hacer. Primeramente quiero, aunque ya lo introducieron, a uno de mis amigos que fue conmigo cuando éramos muy jóvenes, long time ago. Señor Gregorio Concha, de la Acción Católica, de cuando las víboras andaban paradas. No. Ya después hablaremos un poquito de la Acción Católica, que vinieron al cursillo de los 16 jóvenes, que éramos nosotros 3 y, claro, otros 13. Un joven que se llamaba Lorenzo Hernández, de New Jersey. Juan lo invitó y habló con él, y iba a venir, pero por dificultades familiares no pudo venir. Pero les voy a leer la carta que él mandó. La conferencia de 60 aniversario del Cursillo de Cristiandad en los Estados Unidos de América. Apreciados hermanos en Cristo de colores, la noticia de esta conferencia fue una gran alegría para mí y estaba en mis planes poder participar, más por razones de familia. Me ha sido imposible poder estar presente en persona, lo cual era mi sincero deseo. Les pido mil disculpas. Con este saludo hago eco en mi corazón con las palabras de San Pablo inspiradas por el Espíritu Santo. Reciban bendición y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, el Señor. Doy gracias
sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él han llegado a ser ricos de mil maneras, recibiendo todos los dones de la palabra de Dios y de conocimiento a medida que su afianzaba entre ustedes el mensaje de Cristo. Felicito al Movimiento Nacional de Cursillos en cada uno de sus dirigentes, el primer rector de Cursillos en los Estados Unidos, Luis Salinas, y todos los rectores, rollistas y auxiliares de Cursillo, y universalmente a cada cursillista según su lugar y función, motivado solo por su amor y entrega a Cristo, quien es y será siempre el centro de nuestra acción y en quien se basa la santa ambición de lograr el gran ideal de vivir en gracia de Dios, porque se puede, renovando así los ambientes y a través de las actitudes negativas que a menudo encontramos en nuestra sociedad civil. Siempre tengo presente aquel 27 de mayo de 1957, cuando dio comienzo el primer cursillo de cristiandad celebrado en la parroquia de San Francisco, en la ciudad de Waco, donde, como joven, miembro de la Organización de Acción Católica, experimenté el gran Pentecostés de mi cursillo, donde Cristo consolidó su presencia inolvidable en mi vida, presencia que todos experimentamos y recordamos vivamente con alegría y santo entusiasmo. Concluyo con el deseo de que Dios Padre los siga bendiciendo en su apostolado incansable. Cada día permanezco unidos a todos a través de mi ofrecimiento de obras y en la Santa Eucaristía. Les felicito, pues, por el gran éxito en celebrar, por la gracia de Dios, el 60 aniversario de la fundación de los cursillos de cristiandad en los Estados Unidos de América, y desde ese punto su extensión a otros y múltiples lugares con el fin de extender el reino de Dios, derramando por doquier el amor a Cristo y su gracia de salvación. De colores, su hermano en Cristo, Lorenzo Hernández. Yo, por lo personal, estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes para celebrar estos 60 años de estos maravillosos cursillos. Cuando el señor Juan Ruiz me habló y me invitó a que viniera a hablar del nacimiento, de la historia, de los principios de los cursillos en Texas y por lo tanto en los Estados Unidos, hace más de medio siglo, 60 años y 2 meses, to be exact. Hoy mismo, 2 meses, hace 60 años y 2 meses que comenzaron los cursillos de cristiandad. Pues me sentí muy honrado y muy orgulloso que me haya invitado, pero a la misma vez con un poco de temor, un poquito de miedo por la gran obligación y pues realmente un poco asustado de ver tanta gente, pero después dije, hey, soy cursillista, ¿cómo me voy a rajar? No puedo rajarme. Yo claro de que le dije que sí. Pero me puse a pensar, ¿cómo dar comienzo a esta plática? ¿Cómo comenzar? Yo creo que la mejor manera sería explicar un poquito cómo
bueno, de cómo cuando nací, cómo era yo de joven y luego cómo fui a dar con los cursivos de cristal, cómo fui a conocer a los jóvenes de Acción Católica, incluso los que ya introducimos, y luego el cursillo. Yo, como dijo la señora, y han leído, soy el mayor de 11. Nací, los que son de Texas, por allá al norte de Abilene, en Ashburn, Texas, lugares de los vaqueros, cowboys, pero yo creo que mi padre me vio muy cortito y dice, este muchacho no va a crecer, y nos trajo para acá cerca de Waco a ser trabajadores de la pizca de algodón. So ahí nos creamos en un rancho, lugar agrícola. No había iglesia católica, las iglesias más cercas eran las dos iglesias que había en Waco, que había casi 40 millas. No teníamos transportación, esto era en los 40s. Mi padre tenía una Marley truck que podía yo ir en bicicleta más recio que lo que la troca que caminaba. Aunque él se casó ya de 35 años, logró tener 11 hijos, no perdió mucho tiempo, ¿no? Recuerdo que eran los tiempos de los braceros. Yo no sé si algunos de ustedes están muy jóvenes, no se acuerdan, yo creo. Tiempos los braceros, que venía mucha gente de México a trabajar en las labores para las cosechas, y gente, cuando andaban piscando el algodón, le preguntaban a mi padre, don Gregorio, ¿cuántos hijos le dio Dios? Pues él decía 11, y todos vivos. Pues unos vivos, otros tontos, pero todos comen, dice. Yo nunca me di cuenta si yo era de los vivos o de los tontos, pero sí comía, pero sí comía. De todos modos, como digo, no había iglesia católica, no íbamos a la iglesia, pero sí rezábamos. Mi padre nos enseñó a rezar antes de la comida, por la noche. Siempre tenía la fe. Él había quedado huérfano de padre y madre de muy joven. Perdió su padre a la edad de 4 años, perdió su madre a la edad de 12 años en México. Se lo trajeron aquí a un lado de San Antonio enseguida a vivir, ya como tendría, ya teenager de unos 16 años y 15 años. Trabajó toda su vida él, pero sí nos enseñó muchas cosas de cómo ser familia. Y lo primero que yo recuerdo de algo de católico era que venía un sacerdote en una pickup truck, en una camioneta, con una homemade camper, con una camper que hecha de madera que él mismo hizo. Se llamaba Padre Urbanowski, Frank Urbanowski. Me di cuenta después cómo se llamaba, yo estaba muy chico, no me acordaba. Pero en esa troquita traía él, en la camioneta traía la capilla, el altar, una camita donde él dormía, traía todos sus libros que necesitaba para darnos catecismo, una motocicleta donde iba y visitaba todos los ranchos alrededor, las familias, se los invitaba a que vinieran. Nosotros vivíamos en una casita pobre, era 3 cuartos, la cocina, 2 cuartos y el portalito, el portal. Y ahí en el portal reculaba su troca, abría la parte de atrás de la troca, estaba el altar, bajaba su motocicleta y se iba a visitar a las familias, y por la noche ahí daba la misa. Me acuerdo que hacía 2 o 3 veces eso. Y me voy a adelantar un poquito. Cuando fuimos a dar el primer cursillo en Houston, ya después que entraron los cursillos, el primer cursillo fue en Pasadena. No fue en Houston proper, fue en Pasadena. Y en Pasadena vimos que en la casa del sacerdote la pared estaba de un lado al otro de fotos donde ese sacerdote había ido, porque había nomás una diócesis en aquel tiempo, la diócesis de Galveston, y hizo el recorrido de todo Centro Texas hasta el Panhandle, hasta el Lubbock, y por allá donde él daba catecismo, iba enseñando a la gente las cosas de Dios.
So, esa fue mi introducción. Yo hice mi primera comunión con él de esa manera. Lo que yo me acuerdo ya después es de que como cuando yo tenía 16 años, sería 55, al principio del 56, comenzaron a haber, el 56, comenzaron a tener misa en otro pueblito más cerca a Waco, en un VFW Hall, un salón de veteranos, y poníamos las sillas y venía un sacerdote de Waco a dar misa. Y allí fue, de un domingo, se presentaron unos jóvenes que dijeron que eran de la Acción Católica y venían de la iglesia de San Francisco de Waco, Texas. Y eran unos muchachos pues, muy simpáticos, nos platicaban, pero me engañaron un poco. Porque ellos sabían que me gustaba mucho jugar béisbol y dicen, hey, vamos a tener un team para jugar béisbol y vente para acá y que tenemos una mesa de billar. No me dijo nada de tanto rezo y nada de eso. No. Pero no obstante, en realidad no podíamos ir porque pues no teníamos transportación. Pero eso fue como en abril del 55. Miento, del 56, porque me gradué del high school al poco tiempo, en mayo, a finales de mayo, y tuve la dicha de obtener 2 becas para el colegio. Una era para un colegio en Brownwood, de jugar béisbol, porque a mí, bueno, era más o menos poco bueno para el juego de béisbol, de tal manera que me dieron un scholarship para eso. Y iban a pagar todo el costo del colegio. Y la otra beca era para ir a Baylor University en Waco. Y no pagaban todo, era una parte nomás, porque la escuela donde yo iba era una escuela chica. Pero cualquier persona con lógica dice, hey, vete al colegio donde te pagan todo. Pero por una razón u otra me fui a Waco. Y pienso ahora como adulto, y a Dios me estaba llamando a otro lugar, porque si me ha ido al otro lugar, quizá nunca hubiera conocido a mis hermanos aquí. Pero fui a dar, y me acuerdo que me dijeron los jóvenes, vente los martes, todos los martes a las 7 de la noche, ahí vamos y nos reunimos los jóvenes de Acción Católica. Cuando yo comencé la escuela en septiembre, al pocos días de la escuela, recibí una carta. Habrá una reunión para jóvenes católicos el martes a las 7. Inmediatamente pensé, ahí voy, son la Acción Católica. Llegué, busqué a Lorenzo, que fue el que escribió la carta, porque él era el más que me acuerdo de él que nos visitó. Y dije, Lorenzo, aquí estoy, me invitaste a que viniera a la junta. Recibí tu carta. Dice, ¿cuál carta? Yo no te mandé carta. Toca de que en Baylor, The Newman's Club, que es una organización católica, había mandado una carta a todos los estudiantes católicos nuevos, yo creo, invitándolos a una junta de ellos, pero yo inmediatamente me acordé de Lorenzo y de la Acción Católica, que eran los martes, y pienso ahora yo, el Señor ya me estaba apuntando para otro lugar. Es lo que yo pienso. Allí fue dar. Y allí fue la ocasión donde conocí al padre Gabriel Fernández, entonces era el Stephen Hasso, ahora es el padre Hasso, mi amigo íntimo, y a todos los otros jóvenes. Gregorio Concha era de otro pueblo, era de Taylor. Cuando hicimos el primer cursillo eran 16 jóvenes, pero no todos de Waco, venían de Taylor, de Temple, de otros pueblitos alrededor de allí, no eran todos de San Francisco. Me involucré con la Acción Católica. El padre Gabriel no hacía mucho que había hecho su cursillo cuando estaba en el seminario, y él ya estaba usando los métodos
de los cursillos entre la juventud, entre la Acción Católica, porque ya hacían reunión de grupo, ya hacían el apostolado, rezábamos la sabatina en los sábados, íbamos a confesión todos los sábados a la noche para recibir la comunión el domingo. Ya hacíamos muchas de las cosas que los cursillistas ya hacían o que hacen los cursillas sin haber hecho el cursillo nosotros. El padre Gabriel, podemos decir que ya estaba cultivando la tierra, preparándonos para cuando vino el cursillo, porque me voy a adelantar un poco, permítanme por favor, pero recuerdo que le dijo Bernardo al padre, después que se acabó el primer cursillo, estos jóvenes ya eran cursillistas, nomás faltaba que fueran a la escuela de dirigentes. Ya estábamos preparados sin nosotros saberlo. Anyway, se llegó como en abril, eso fue en septiembre cuando comencé la escuela, en la primavera llegaron Bernardo Badey, Agustín Palomino, dos jóvenes españoles. Agustín había hecho su cursillo en en Madrid, y Bernardo lo había hecho en Mallorca, y los dos eran pilotos. Estaban estacionados en the Air Force en Laredo y se dieron cuenta que el padre había hecho el cursillo. Se pusieron en comunicación. Ya algunos de ustedes que han leído la historia habrán visto que ellos se pusieron en contacto. Esto todo pasó por encima de mí, yo no sabía lo que estaba pasando en ese tiempo, pero se pusieron en contacto y prepararon el primer cursillo. Me acuerdo que vinieron estos dos jóvenes hablando de cristianismo y hablando tan entusiasmados, y nosotros quedábamos con la boca abierta, no sabíamos lo que estaba pasando. Nunca habíamos visto jóvenes tan entusiasmados y hablando cosas que normalmente los sacerdotes hablan, y estos lo estaban hablando, viviendo su cristianismo. Y les preguntábamos, pues, ¿qué es un cursillo? Pues no te podemos explicar qué es un cursillo, Luis, tienes que vivirlo para saber lo que es. Que no es lo que oyen cada día nosotros, ¿verdad? Tienes que vivirlo para saber lo que es. Se llegó el día, se hizo el primer cursillo, 16 jóvenes, salimos todos entusiasmados, listos para conquistar el mundo. Hicimos la clausura del primer cursillo. ¿Sabes cuánta gente hubo en la clausura del primer cursillo? Nomás 16. No había nada más. Nos animamos unos con otros. Entonces, inmediatamente, y esto fue el 27 de mayo del 1957. Inmediatamente en julio, el 28 de julio, planearon el segundo cursillo, que vino Agustín y Bernardo otra vez para hacer el segundo cursillo. En el segundo cursillo ya actué yo y el padre Jasso y otros como auxiliares, ayudando a ver cómo corría la cosa, que no sabíamos lo que estaba pasando, pero ya traíamos el agua para que tomaran agua los demás siquiera, y servíamos la comida. No, pero ya éramos auxiliares. Esto fue en julio, específicamente 60 años hoy, 60 years today, comenzó el segundo cursillo que se hizo en los Estados Unidos. Estamos celebrando today. Bernardo y Agustín y el padre Gabriel Fernández. El padre Gabriel Fernández era un hombre, que estaba dedicado a la juventud. Él estaba encargado, pero estaba de tal manera que cualquier joven que tuviera cualquier problema, él dice, tú me puedes hablar, En aquel tiempo no había tanto de teléfono, los tenía que echarle la peseta y darle o quizás sería un dime, entonces ya no me acuerdo. Pero tenía un timbre en la puerta que te iba directamente a su cuarto. Y si había un joven que tenía problemitas, que quería hablar con el sacerdote, aunque fuera a las 2 de la mañana, le tocaban el timbre, el padre se levantaba y venía a hablar con él. Y ya no se encuentra ese tipo de actitud.
porque yo le hablo al padre, bien, me dice el padre, "¿Ya ¿por qué me habla esta noche? Háblame mañana, ¿no?" Pero, what's wrong with you? That's right. Are you sick or what? So, ese es el tipo de dedicación que él tenía para la juventud. Estaba completamente dedicado a los cursillos, a la juventud al principio, y el padre Jasso ya puede hablar después de él, porque el padre Jasso ya estaba, Esteban ya era, desde más antes que entré yo, ya era de la Acción Católica, ya conocía al padre de la Acción Católica, él ya tenía su vocación, o al menos ya sabía lo que él quería hacer. Y yo entré como uno que entra perdido, ¿y qué estoy haciendo aquí? Yo entré de nuevo ahí, pero se acabó el segundo cursillo y luego dijeron, hay que hacer el tercer cursillo y lo vamos a hacer en 3 semanas. August, let me get my dates correct. Agosto 23 al 26. El tercer cursillo, y ese cursillo lo van a hacer ustedes, ahora nosotros. Y a mí, por la gracia de Dios, me tocó ser el primer rector nativo de Texas en los Estados Unidos. Jasso, Lorenzo, tenían más experiencia, pero ellos ya sí iban a ir al seminario, los dos iban a ir al seminario en septiembre, en Labor Day Weekend, porque los llevamos, en pronto cuando se acabó el cursillo, los llevamos al seminario. Ellos no podían quedarse, teníamos que buscar a alguien más. Bernardo y Agustín no podían venir a ayudarme, porque yo me acuerdo haberle escrito una carta a Agustín, mitad español, mitad inglés, porque no hablaba mucho español tampoco yo. El español mío era de las labores del algodón allá. Esto no sabía. Estudié español un poquito en el colegio y luego con los sacerdotes, eso es cuando aprendí un poquito más a hablar. Y no digo que lo hablo bien, pero al menos mejor. Y le escribí a Agustín, 3 semanas no es bastante para aprender nosotros los rollos. No sabemos, muchos de nosotros no sabíamos ni hablar, no sabíamos leer. Yo podía leer poquito español, pero no sabíamos leer español. Muchos de los muchachos que eran rollistas estaban en la high school todavía. Y Spanglish es lo que sabíamos. Spanglish, no había español ni inglés, la mitad y mitad. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pero con el Espíritu Santo se pudo hacer, porque ellos dice Agustín, pues no podemos ir a ayudarte, tienes que hacerlo, porque esa misma fecha tenían el primer cursillo en Mission, Texas, que fue cuando nosotros hicimos el tercer cursillo el 23 de agosto, el primer cursillo en Mission, Texas. Agustín y Bernardo lo estaban haciendo, creo, con el padre Manente en Mission, Texas. Y se fue desparramando el cursillo. Ellos lo hicieron simultáneamente. Cuando ellos estaban allá, nosotros estábamos haciendo el cursillo acá nosotros. Y no somos nosotros los que lo hacemos, como saben ustedes, el Espíritu Santo, porque el cursillo salió rete bien de todos modos. Salió rete bien. Gracias a Dios. ¿Okay? Pero me recuerdo que nosotros no sabíamos suficiente de la materia, so tuvimos que memorizar los rollos. Y con al fin yo memoricé o aprendí todos los rollos de los seglares, menos piedad. Y todo lo sabía de una punta a la otra. Y ahora me dice mi esposa, ¿me traes leche, blanquillos? ¿Y me traes esto? Y cada vez se me olvida algo de lo que me dijo. Ya no trabaja la mente como trabajaba antes, sino... Pero así fue los primeros cursillos y así empezó, así fue como empezó los cursillos. El Señor se ha valido o se valió de los jóvenes de Acción Católica, que en realidad allí nacieron, como en España, nacieron los cursillos aquí en los Estados Unidos. Y todo eso fue en español, todavía no se traducían en inglés. Y se valió de unos jóvenes para
expandir, para extender el movimiento de los cursillos de cristiandad. Pero no era nosotros, era el Espíritu Santo que lo estaba haciendo, porque de allí yo recuerdo, sin saber casi nada, nosotros fuimos, y voy a tener que leerlo porque eran muchos lugares, de aquí fuimos Hueco a San Antonio, vinimos a dar el primer cursillo a San Fraga. Yo me acuerdo Ernesto Mendoza, que me dice que asiste al primer cursillo, ya lo sabía, pero no me acordaba. Ernesto Fraga fue primer nombre, Fraga. Jesse, que fue al primer cursillo. Pero de Waco vinimos a dar el primer cursillo a San Antonio, fuimos a Houston, a San Angelo, a Wichita Falls, a New York, a Puerto Rico, a New Mexico, a Cleveland, Ohio. De ahí se fue desparramando la semilla para todos esos lugares. Y siempre, donde quiera que hemos ido, quizá nosotros fuimos la chispa que comenzó los cursillos, pero todos aquellos que atendieron los cursillos y que siguieron trabajando en ellos, desviviéndose para que otros vivieran, fueron la razón por qué los cursillos tomaron raíz y siguieron creciendo. Recuerdo que hubo muchos sacrificios. Es muy fácil decir y muy bonito, hubo un cursillo, el cursillo número 1, pero hubo mucha preparación. Cuando se hizo el primer cursillo número 1, we're going to have a cursillo. Gregorio Concha venía de otro pueblo, no teníamos dormitorio. ¿Dónde se va a quedar? ¿Dónde se van a quedar los que vienen de fuera del pueblo? Pues no teníamos dónde se quedan, no estaba nada preparado. El padre Gabriel comienza a hablarle a las familias. Pueden tener lugar para que se quede Gregorio Concha y se quede el otro de otro lugar. Y así fue como comenzaron los cursillos, que se quedaran en casas. Y luego buscamos transportación, que los fueran a llevar por la noche y traerlos por la mañana. Ese es uno de los problemas. El otro problema es, no había cafetería. ¿Cómo le vamos a dar de comer a toda la gente en el cursillo? Había, gracias a Dios, una escuelita que tenía la iglesia allí hasta el 5º grado. El padre habló con las monjas que podemos usar la cafetería y buscamos voluntarios que cocinen la comida. Así pedimos ayuda a las familias que voluntariamente que dieran lo que pudieran dar, y así se fue haciendo los primeros 2 o 3 cursillos. Perdón. Lo que sí hubo era mucha palanca, porque teníamos toda la iglesia pidiendo oración por el éxito de todos los cursillos. Después de unos 3 o 4 cursillos, ya no podíamos seguir pidiéndole a la gente que, hey, quiero usar tu casa como hotel. Entonces, lo que hicieron para los baños, en los baños que había de la escuelita, los cursillistas construyeron baños con regaderas, con showers. Ya decidieron que los cursillistas que venían de Waco incluso y de los otros pueblos ya se podían quedar. No teníamos dormitorio, pero se quedaban en el salón. Si este era el salón donde se daban los rollos, ahí dormían en el piso por la noche, traían su colcha y su almohada, dormían allí. Usaban los regaderos, el shower de la escuela por la noche. En la mañana levantaban sus colchas, ponían las mesas y ahí dábamos los rollos. Muy distinto lo que es ahora, porque siempre estábamos en los comienzos, eran los pioneers de aquellos años, cómo se hacían las cosas. Así que una vez vino un señor de Austin y dice, oye, está muy duro dormir en el piso. Tenía la manera y donó suficientes cots en linen para todos los future cursillistas, y ya tenía sus camitas. Y después otro señor, porque siempre pedíamos dinero o comida para dar comida para los cursillistas.
un señor guerrero de Austin, tenía un produce company donde venía verduras y todo eso. Pues él comenzaba cada cursillo, mandaba cajas y cajas de comestibles para usar para el cursillo. Había, Dios es muy grande, de una manera y otra se va ayudando a la gente. Ese fue el comienzo de los cursillos. Y no hubo hasta que después que se cambiaron a Round Rock los cursillos, que donde ya había manera que se quedaban como es ahora, que ya tienen dormitorio y todo eso. Los primeros había mucho sacrificio para empezar. Y recuerdo que St. Francis está a 3 bloques del río. Era barrio, era calle muy pobre. Estaba el señor Castillo con su tienda, cantinas. Dios mío, había cantinas. Cantinas había muchas bars. El zapatero, el señor zapatero, el barbero, el peluquero estaban allí, y las mujeres se quejaban con el padre Gabriel que sus hombres, que sus maridos estaban pasando mucho tiempo en las cantinas por la noche, que nomás se comían y se iban a la cantina. Y después, entonces comenzó el padre comenzamos a reclutar familias que ya no iban a los bars, y vinieron a los cursillos y comenzaron a venir a las ultreas y a los rosarios y todo eso. Y luego se quejaban las mujeres porque ya no estaban en la casa, en las cantinas, pero estaban en la iglesia. Ya mucho tiempo en la iglesia. Dicen, y yo no sé qué tan cierto es, que fue el padre a visitar a una familia y que fue y le dice: oiga, señora Castillo, vengo a buscar a don Juan, que lo quiero invitar a que venga al cursillo. Oh, perdón, padre, don Juan ya está en la gloria. Ay, madre mía, ¿cuándo murió? No, en la gloria, en la cantina, que es a la esquina, dice eso. Nomás cenó y se fue. No. Bueno, como el 58, cuando ya las mujeres decían que los hombres estaban mucho tiempo en la iglesia, algo no estaba en balance. El padre comenzó a hacer cursillos, comenzamos a los cursillos para las mujeres. Y al principio yo fui uno de los primeros rectores para el cursillo de mujeres también. Y los hombres dábamos los rollos, pero era el único contacto que teníamos con las mujeres. Damos los rollos, los retiramos, el padre tenía y siempre asistía otro sacerdote con él, y ellos daban los primeros 2 o 3 cursillos. Ya para el tercer cursillo ya había un equipo de mujeres, rectora y todo, que hicieron los cursillos, pero los primeros cursillos eran así. Se iban a sus casas, igualmente como los otros, se quedaban con otras familias por la noche, y durante el día asistían el rollo. Y así comenzó con el cursillo de las mujeres, y luego rectora, y todo fue igualmente como fue el proceso de los demás. Y una vez, sería como el 58, el primer cursillo yo creo, o segundo, estábamos yo y otro joven que Juan Ruiz ha hablado con él, vive en California, Raymond Gómez, uno de los primeros cursillistas. Estábamos en una sala arriba del salón, estudiando para el siguiente rollo, y vimos 2 muchachas que venían andando, y le dije: una de esas muchachas yo le voy a conocer, aquella que viene a la derecha la voy a conocer, y un día me voy a casar con ella. Y dije: ¡ay! Y así fue cierto. Después del cursillo ya supe quién es. Se llama Neri González. La conocí 5 años después, nos casamos, y ahí la conocí en el cursillo. ¿Okay? Tengo 2 hijos, un hijo y una hija con él. De tal manera que cuando me casé, le dije: Neri, yo
I'm the one that's going to wear the pants in my family. Lo que no sabía ella que me iba a decir ella todos los días de mi vida cuáles me iba a poner. ¿Mira? Cuando abrí el belizo ahora en la mañana decía to wear Friday. So, yeah. Sí. So, así fue cuando comenzaron los cursillos. Y si el fruto de los cursillos ha sido fructuoso, es por el sacrificio de todos y cada uno de ustedes. Yo sé que cuando fuimos a New York, uno de los jóvenes que iba con nosotros no sabía casi ni leer en español. Y después de haber aprendido su rollo, después de haber dado su rollo, se acercó un doctor con el padre Gabriel, un doctor que estaba viviendo su cursillo, y le dice al padre Gabriel, qué bien habla ese señor. De ahí salimos todos convencidos que es el Señor el que pone palabras de eficacia en nuestras bocas. No somos nosotros. Me acuerdo en el primer cursillo que dice Agustín Palomino, un día de estos va a haber cursillistas por todo el mundo. Nosotros de 16 años, 18 años, ¿qué sabíamos de cursillistas en todo el mundo? No lo podíamos comprender. No hace mucho, cuando salí después del servicio militar, vi en las ultreas, el magazine que entonces palanca para cursillos en España, para cursillos en Brasil, para cursillos en Florida. Por todas partes piden palanca para cursillos. Eso sí llegó a ser una realidad que sí va a haber y que sí hay cursillos por todas partes del mundo. 3 años estuve en España para celebrar nuestros 50 años de matrimonio de mi esposa y tuve la dicha de visitar con Agustín Palomino y le dije, Agustín, lo que tú dijiste en el primer cursillo, que algún día iba a haber cursillistas por todas partes del mundo, salió cierto. Dice, ya lo sé, y mucho más había, y me comenzó a platicar de todas las cosas que está pasando en el movimiento de los cursillos. Todo lo que aprendimos en el cursillo lo podemos seguir viviendo. Primeramente hay que vivirlo en nuestros corazones y en nuestras vidas, pero podemos seguir viviéndolo. Y gracias a todos ustedes y cada uno que se han desvivido para que otros sigan viviendo, para que otros puedan vivir el cursillo. Y finalmente nomás les quiero decir que estoy orgulloso de poder contar a todos y cada uno de ustedes como hermanos y hermanas cursillistas míos. Y estoy orgulloso de que doy gracias de que Dios un día me invitó al cursillo y orgulloso de poder decir, soy cursillista de colores.